Buenos días, mi equipo y yo les hablaremos acerca de la programación en lenguaje ensamblador 2. Mi equipo está conformado por Miguel Ángel, Adela, Karim y yo, Gloria. Abordaremos los siguientes temas que están en el índice. Mi nombre es Adela Guadalupe y yo les voy a presentar lo que son los ciclos numéricos. ¿Qué son los ciclos numéricos? Los ciclos numéricos en programación del lenguaje ensamblador se refiere a la ejecución repetida de un conjunto de instrucciones basado en una condición numérica. Los bucles de esta estructura fundamental para implementar ciclos de ensamblador y se utilizan para repetir una serie de instrucciones hasta que se cumpla una condición de salida. Las características de un ciclo numérico son la inicialización, que establece un contador o variable de control con un valor inicial para determinar el número de iteraciones, la condición de salida, que establece una condición que determina cuándo termina el ciclo, y esta condición evalúa el inicio o el final de cada iteración. La tercera es la actualización. La variable de control se actualiza de cada interacción, ya sea incrementando, decrementando o realizando alguna operación específica. La estructura de ciclo, que son los ciclos que suelen estar compuestos por una secuencia de instrucciones que se repiten mientras se cumpla la condición de salida, y las instrucciones de salto. Para controlar el flujo del programa dentro del ciclo, se utilizan instrucciones de salto condicional como JNZ, que es Jump It Not Zero por 86, que determinan si se debe continuar con la siguiente iteración o salir del ciclo. En este ejemplo numérico de ciclo vamos a usar un bucle for, donde vamos a suponer que queremos sumar los números del 1 al 10 y almacenar el resultado del registro AX. En este ejemplo, mov AX0 inicializa en el registro AX a 0, que será el resultado de la suma. En mov CX es donde se establece el número total de interacciones, en este caso va a ser 10. En add AX se suma el valor de CX a CX a AX, y dec CX, donde se va a decrementar el CX de en 1 en cada interacción, va a ser en 1 en 1, y JNZ for loop, ahí va a ser donde va a ser los saltos de nuevo al inicio al bucle for loop si CX no es 0, mientras que CX no sea 0 se va a incrementar hasta nuestro DX, bueno, dec CX, que va a ser, no, mov CX, que va a ser 10, y a continuación se puede observar el ejemplo. While y do while. While es una estructura de la mayoría de los lenguajes de programación estructurados cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. En el ensamblador ARM se puede observar como mov contiene un número y mov R1 es el que contiene el resultado. Aquí va a ser nuestro ejemplo de do while, bueno, while, y se puede observar ¿cómo se llama? Hasta el final, como la sintaxis de while va a ser b etiqueta while y nuestro fin. Por otro lado, en do while, a diferencia del ciclo while, en este primero se ejecuta el bloque de instrucciones y luego se revisa la condición. Si la condición se cumple, se repite el ciclo, si no sale. Va a ser más o menos la misma sintaxis, solo que en diferente orden. Una función del lenguaje ensamblador es loop. Esta función decrementa el valor del registro contado CX. Si el valor de contenido CX es 0, ejecuta la siguiente instrucción. En caso contrario, transfiere el control de la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo. En este ejemplo se ve mov CX25, son los números de veces que se repetirá el ciclo en caso 25. Y el ciclo se etiqueta que se utilizará como referencia para el ciclo loop en INT21H. Es una instrucción obtenida dentro del ciclo. Puede contener más de una instrucción. El loop será el ciclo loop, que transfiere el control a la línea de la etiqueta ciclo en caso de que CX no sea 0. Se puede observar del otro lado lo que es más o menos un ejemplo de una sentencia que imprime debo hacer la tarea 5 veces. La función loop o loops es una función que decrementa el valor del registro contador CX. Si el valor del contenido CX es 0 y ZF es diferente a 1, ejecuta una instrucción. En caso contrario, transfiere el control a la ubicación definida
por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo. Ejemplo, el ciclo va a ser la etiqueta que se utilizará como referencia para el ciclo LOP. La int21h es la instrucción contenida dentro del ciclo. Y LOP es el ciclo LOP que transferirá el control de la línea de la etiqueta del ciclo en caso de que Cx no sea 0 y ZF sea igual a 1. LOP etiqueta esta instrucción incrementa Cx en 1 y Cx es diferente a 0 y si ZF es igual a 1, entonces el flujo del programa se transfiere a la etiqueta indicada como operando. Por último tenemos la función lomne o lomps, y esta función decrementa el valor del registro contador Cx. Si el valor de contenido Cx es 0 y ZF es diferente de 0, ejecuta la siguiente instrucción. En caso de lo contrario, transfiere el control de la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo de esta operación contraria a LOP. En este ejemplo, tenemos ciclo, esa etiqueta que se utilizará como referencia para el ciclo LOPNE, INT21H, instrucción que es contenida dentro del ciclo, puede contener más de una instrucción, y LOPNE es el ciclo nombre que transferirá el control a la línea de etiqueta, ciclo en caso de que CX no sea 0 y SZ no sea igual a 0. Aquí se puede observar un ejemplo. Igualmente con bueno, en este caso es con CFCZ y bueno, hasta el final tiene LOMNE comienza. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Alfaro y yo les voy a hablar sobre los saltos condicionales e incondicionales. Bueno, yo les voy a explicar qué son saltos condicionales. Los saltos condicionales son instrucciones que cambian el flujo de ejecución del programa basado en una condición. Dependiendo del resultado de la condición, el programa puede saltar a una dirección de memoria específica o continua con las siguientes instrucciones. Los saltos incondicionales son instrucciones que cambian el flujo de ejecución del programa de manera incondicional, es decir, siempre realiza el salto independientemente de cualquier condición. Bueno, en este ejemplo es para diferenciar el valor. Podemos ver que mov ax, 5, ahí después del punto y coma lo marca que mueve el valor 5 a ax. En la siguiente línea es cmp ax, 5, compara ax con 5. JE igual, salta el igual si son iguales. JMP diferente, salta diferente sin importar la comparación. Podemos ver que ahí en donde dice en este ejemplo, JE tiene una definición y JMP tiene otra. Bueno, ahora el para qué se usan y sus características. Los saltos condicionales se usan para implementar estructuras de control como if, while, for, entre otros. Los saltos incondicionales se utilizan para implementar estructuras de control. ¿A qué me refiero? A cambiar el flujo del programa o para redirigir el flujo a otras partes de código. Ahora las características. Entre tantas características, a mí se me hizo fácil resaltar las más importantes, en las cuales tiene un control de flujo, una flexibilidad y una organización. La primera, que es control de flujo, permite controlar el flujo de ejecución del programa. La segunda, que es flexibilidad, proporciona la capacidad de implementar lógicas complejas en ensamblador. La otra, que es optimización, en algunos casos se puede usar para optimizar el rendimiento del código al evitar operaciones innecesarias. Mi nombre es Karim Espíndola y yo les voy a explicar lo que es incremento, decremento y comparación. Como primer tema tenemos incremento. El incremento implica aumentar el valor actual de un registro o una ubicación de memoria en una unidad, es decir, añadir uno al valor actual. En el lenguaje ensamblador, la instrucción inc se utiliza para incrementar el valor de un registro o una ubicación de memoria. Por ejemplo, inc ax incrementa el valor almacenado en el registro ax en 1. Abajo a la derecha de la presentación tenemos un ejemplo de cómo se utiliza inc en el lenguaje ensamblador. En este ejemplo se define una variable llamada contador en la selección de datos que se inicializa en 0. En esta selección de texto se carga el valor de contador en el registro al. Se utiliza la instrucción inc para incrementar el valor de al. El nuevo valor de al se guarda
de nuevo en la variable contador. Se puede agregar código adicional para mostrar el valor del contador en la consola. Continuamos con decremento. El decremento implica disminuir el valor de un registro o una ubicación de memoria en una unidad, es decir, restar 1 al valor actual. En el lenguaje ensamblador, la instrucción dec se utiliza para decrementar el valor de un registro o de una ubicación de memoria. Por ejemplo, dec bx decrementa el valor almacenado en el registro bx en 1. Igual como en la diapositiva anterior, abajo a la derecha contamos con un ejemplo en el que se hace uso de la instrucción dec en el lenguaje ensamblador. En este ejemplo se define una variable llamada contador en la selección de datos que se inicializa en 10. En la selección de texto se carga el valor de contador en el registro al. Se utiliza la instrucción dec para decrementar el valor en al. El nuevo valor de al se guarda de nuevo en la variable contador. Puedes agregar código adicional para mostrar el valor del contador en la consola. Continuamos con comparación. La instrucción más común para comparar valores en el lenguaje ensamblador es la instrucción CMP. Esta instrucción compara dos operandos, generalmente registros o valores almacenados en memoria, y establece los flags de estado en la CPU según el resultado de la comparación. Por ejemplo, CMP AX BX compara los valores de los registros AX y BX y actualizará los flags de estado en la CPU en consecuencia. Flags de estado. Después de la instrucción de comparación, la CPU actualiza los flags de estado según el resultado de la comparación. Algunos de los flags comunes incluyen el flag de 0, ZF, el flag de signo, SF y el flag de carry, CF. Hay más flags, pero estos son los más comunes, dependiendo de la arquitectura del procesador. Estos flags se utilizan para determinar el resultado de la comparación y para condicionar las instrucciones de salto que se ejecutan posteriormente. De igual forma, como en las diapositivas anteriores, a la izquierda contamos con un ejemplo en el que se utiliza la instrucción CMP en el lenguaje ensamblador. En este ejemplo se inicializan los registros AX y BX con los valores 10 y 5 respectivamente. Se utiliza la instrucción CMP para comparar los valores de AX y BX. Si AX es mayor que BX, se salta la etiqueta imprimir mensaje, donde se imprime el mensaje indicando que AX es mayor que BX. Si AX no es mayor que BX, el programa continúa ejecutándose normalmente. Luego de imprimir el mensaje o continuar con el programa, se determina el programa con la syscall exit. Mi nombre es Gloria y les voy a hablar acerca de los arreglos en el operador DPU. ¿Qué son los arreglos? Bueno, un arreglo se puede definir como un conjunto de datos almacenados de forma continua. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues es una lista de variables del mismo tipo. Estos a su vez son una colección de datos que se emplean para almacenar múltiples valores de una sola variable, frente que hay variables que solo pueden almacenar un solo valor. Y esto permite crear un arreglo con elementos duplicados para que sea más fácil la manipulación de información al momento de ejecutar el programa. Estos arreglos cuentan con diferentes características. Uno es que son eficientes para operaciones de bajo nivel. Esto quiere decir que estas variables se utilizan principalmente para programas que son cortos o que no necesitan una mayor cantidad de memoria. Número 2, manipulan los datos en memoria o registros. Esto quiere decir que ellos se encargan de la administración y gestión de esta información que se encuentra en la memoria de la computadora. 3. Realizan operaciones aritméticas y lógicas. Estos arreglos pueden ser bastante útiles para la realización de ciertas operaciones, ya sea suma, resta y multiplicación, etc. 4. Son flexibles para adaptarse a distintos tipos de datos. ¿Qué quiere decir? Que estos arreglos se pueden adaptar fácilmente a cualquier tipo de dato que queramos usar.
5. Optimización de rendimiento, que esto quiere decir que son muy rápidos. Y 6. Integrados a la arquitectura de la CPU, son parte de la computadora. Y 7. Operan a nivel del hardware. ¿Cuál es la sintaxis que se utiliza para declarar este tipo de arreglos? Bueno, en la siguiente imagen aparece cómo se va a declarar este tipo de arreglos. Donde dice la palabra arreglo, ahí se va a colocar el nombre del arreglo que queremos utilizar en el programa. El DB es el tipo de dato, ahí colocaremos cuál es el tipo de dato que estemos utilizando. Y en lo siguiente, que es 1, 2, la A o BH, es el contenido del arreglo. Ahí se va a llenar con la información del contenido que tenemos que utilizar para el arreglo. Bueno, en el siguiente ejemplo pueden observar que en la primera línea del código se le coloca byte 20 de PU0, que esto significa que se reserva el espacio en la memoria para 20 bytes con valor 0. En la segunda línea es byte 20 DPU con signo de interrogación, donde indica que se reservan 20 bytes sin iniciar. Y en la siguiente línea es byte 5 DPU, que en este caso se llama pila al arreglo. Y aquí se reservan 20 bytes con el contenido. A continuación se muestran las bibliografías. Estas son las bibliografías que utilizamos para realizar la investigación, para poder realizar la presentación y el video. Conclusión general. Bueno, a la conclusión que llegamos fue que los lenguajes ensambladores son muy poderosos para ser herramientas de la programación para bajo nivel, ya que ofrecen un control sobre el hardware de la computadora, pero también son difíciles de aprender y de usar. Y su finalidad o su principal objetivo es que optimizan el rendimiento y comprenden la arquitectura interna del sistema informativo. Además de que consideramos que es de vital importancia entender estos conceptos para saber en qué momento es el adecuado para realizar estas operaciones en el momento adecuado, ya que nosotros como programadores, tanto ahorita en los trabajos como tanto en el horario laboral, debemos de identificar cuáles son nuestras herramientas que son más factibles para ejecutar o facilitar las operaciones que tenemos que hacer o los programas que nos piden para que sean más eficientes y más rápidas. Eso sería todo. Gracias por su atención.